el doctor Luis de la Calle, economista y socio fundador de la consultoría de la calle Madrazo Mancera. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jaime, buenos días, gusto saludarte. Igualmente, doctor, pues primero, ¿qué debemos esperar en esta primera ronda de diálogo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Vimos que los mercados lo tomaron de buena manera, hemos visto también otros indicadores macro de la economía. ¿Qué debemos esperar, doctor? Bueno, hemos mejorado mucho comparado con la situación que se tenía hace 6 meses, por supuesto, donde teníamos a un presidente de Estados Unidos diciendo que se quería salir del TLC, que lo quería modernizar solamente para beneficiar a Estados Unidos, y ahora tenemos un conjunto de objetivos ya públicos por parte de su gobierno, donde se puede vislumbrar las bases de una negociación compleja, difícil, pero en términos generales congruente con lo que uno esperaría de una negociación en materia de comercio internacional. Entonces, la primera reunión, que por cierto es más larga de lo que uno hubiera esperado para las primeras reuniones como tradicionalmente se hace, y el hecho que sea larga de 4 días quiere decir que quieren avanzar relativamente rápidamente. Lo que se verá es si podemos ponernos de acuerdo los 3 países sobre cuáles son los objetivos de la negociación, cuál es el número de temas que vamos a tocar, porque conocemos, digamos, los que Estados Unidos ya publicó. Canadá y México tendrán también los suyos, y tendrá que lograrse un acuerdo para ver cuántas mesas de negociación van a tenerse. El resultado más importante de la primera reunión es de cómo se organizan, de cuántos temas se tratan, cuántas mesas hay y qué ritmo de negociación se va a imprimir a este proceso. Doctor, ¿qué hizo México previo o para prepararse y llegar a esta semana del 16 al 20 de agosto? Bueno, el gobierno mexicano ha tenido una serie de consultas con el sector privado. También puso a disposición del público un buzón en la página de la Secretaría de Economía. Todavía se pueden enviar, creo que hasta finales de julio, comentarios que el gobierno debe tomar en cuenta para formular su posición de negociación. Estados Unidos hizo un proceso similar y también Canadá. Obviamente hay que estudiar detenidamente lo que se dice en los otros 2 países, lo que las partes quieren, formular objetivos de negociación y luego tener una estrategia de cómo irlos logrando durante el proceso, ¿no? Entonces, México tiene experiencia en esto y tenemos que trabajar para que se pueda lograr. No va a ser fácil porque negociar con Estados Unidos siempre es difícil, y con el gobierno de Donald Trump más, por su estilo personal de actuar, ¿no? En este lapso que se abrió de negociaciones, hubo en medio una negociación muy importante que fue el tema del azúcar entre México y Estados Unidos y los productores de azúcar. ¿Hay qué enseñanzas o puede haber algunas enseñanzas dentro de esta negociación que puedan ser utilizadas en otros sectores dentro de la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Sí hay enseñanzas, porque le permitió al gobierno mexicano entender el proceso de toma de decisiones del gobierno de Trump, de conocer a las personalidades que van a estar involucradas en la negociación, de saber su forma de operar, de entender su psicología. Eso es muy importante, por supuesto, en una negociación. Pero por otro lado, el azúcar es un producto que es muy distinto al resto de los que se tienen en América del Norte, porque en el azúcar básicamente no tenemos competencia con respecto al resto del mundo, dado que Estados Unidos es un país que tiene su mercado cerrado al azúcar y México tiene un acceso preferencial muy grande al mercado de Estados Unidos. En cambio, en el resto de los productos, México compite directamente en el mercado de Estados Unidos con China, con Europa, con el resto de América Latina, con Asia. Y el comportamiento es un poco distinto. Entonces sí hay algunas lecciones, pero no se puede, digamos, extrapolar de que el tratamiento que se obtuvo en azúcar se va a trasladar al resto de los sectores en América del Norte. Vemos también, estamos platicando con el doctor Luis de la Calle, economista y socio fundador de la consultoría de la calle Madrazo Mancera. Doctor, vemos que se habla todavía de reducir el déficit comercial, vemos también el capítulo sobre economía digital, propiedad intelectual, incluir un capítulo sobre economía numérica. ¿Estos cómo los debe atender México? Y si estamos preparados para atender cosas que, bueno, pues estamos y que hoy son una realidad y que no estaban en una renegociación, o en una negociación del Tratado de Libre Comercio que se llevó a cabo en 1994. Bueno, entró en vigor en 94, se llevó a cabo en 92, o sea, son 25 años.
Y hay una diferencia muy importante con respecto a la negociación en ese entonces. En esa época, Canadá, México y Estados Unidos tenían exactamente el mismo objetivo, y a pesar de eso fue una negociación complicada, larga, que implicó un esfuerzo mayúsculo. Ahora el objetivo de Estados Unidos es un poco distinto, porque el gobierno de Donald Trump sigue insistiendo que ellos quieren que de esta negociación se reduzca el déficit comercial que tiene Estados Unidos. El déficit comercial que tiene Estados Unidos responde a razones distintas a las que se pueden negociar en un tratado de libre comercio. El déficit resulta de las transacciones que hacen los sectores privados de los tres países, entre ellos, y en el caso de México y Canadá, Estados Unidos, nos hemos convertido en una línea de ensamble, donde se producen cosas desde Ontario, Canadá, hasta, digamos, por lo menos Querétaro en México, y México tiende a estar en la parte final del eslabón de la línea de ensamble, y el último eslabón de una cadena, por definición, siempre tiene un superávit porque termina siendo los productos finales que luego se venden en los tres países. Entonces eso nos genera aritméticamente un superávit, y tenemos que convencer a Estados Unidos de que ese superávit que le tiene México y déficit para ellos es positivo para Estados Unidos, y que la manera de atacar la preocupación que pudiera tener Estados Unidos en materia de déficit no es limitar la integración con México y Canadá, sino al contrario, y profundizar la integración para que América del Norte se convierta en un exportador neto de bienes y servicios a Asia, particularmente a China. Y es mucho más lógico pensar que Estados Unidos tendrá éxito en el mercado chino si produce conjuntamente con México que si trata de hacerlo solamente desde Estados Unidos. Y desde el punto de vista mexicano, nuestro objetivo debe ser cómo convertimos a México en la plataforma de exportación de América del Norte para el mundo. Y eso ya es un proceso que ya ha estado sucediendo, pero que ahora tenemos la oportunidad de acelerar con esta renegociación. Doctor, por último, lo que hemos también escuchado a través de voces como ustedes, de analistas, de especialistas, de expertos en este tema, lo que tiene que ver con el trabajo, la cuestión laboral que vive México y, bueno, pues las diferencias que existen en salarios, en expectativas también de generación de empleos, en las propias, lo que las empresas ofrecen aquí en México y lo que ofrecen en Estados Unidos. Estaba leyendo hace algunos días a varios columnistas sobre lo que señalan algunos sindicatos y ONGs que pretenden romper esto que denominan un dumping laboral en México. ¿Ahí no se atorará la discusión por la diferencia que hay, por ejemplo, en la discusión que tenemos aquí con el salario mínimo y que no pasa? Sí, potencialmente puede ser un tema muy controvertido. Yo siempre he pensado que las empresas en México que quieran ser exitosas tienen que pagar bien a sus trabajadores. El valor de lo que se produce es proporcional a la compensación que se le da a los trabajadores, y en México el sector exportador tiene salarios más altos, significativamente más altos que el resto de la economía, pero hay que premiar a la excelencia, porque la excelencia es lo que le da a uno el éxito en el comercio exterior. Entonces no se trata de tratar de ganar la competencia internacional a través de salarios bajos. Ese sería un esquema que uno podría predecir con relativa certeza de que perderíamos, porque hay países que tienen todavía salarios más bajos que México y mano de obra más abundante, ¿no? Entonces México debe aprovechar la juventud relativa de nuestros trabajadores, pagarles bien, entrenarlos y prepararlos para la economía congruente con la revolución industrial que está sucediendo en el mundo. Hoy en día las fábricas tienen básicamente robots, y los mexicanos, los trabajadores mexicanos se han mostrado altamente hábiles para el manejo de las tecnologías modernas, incluido las muy robotizadas. Entonces México tiene que pagar bien y aprovechar el talento que podemos generar en el país. Y este tema de la negociación laboral sí puede ser muy complicado, porque influye en la conformación de la coalición que al final del día tendrá que votar en el Congreso de Estados Unidos la aprobación del TLC reformado. Se antoja muy difícil que el presidente Trump consiga suficientes republicanos para poder aprobar solamente con republicanos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces va a necesitar hacer una coalición con demócratas, y varios de los demócratas van a pedir que haya consideraciones en materia laboral y ambiental en el
Tratado Reformado de América del Norte. Pues doctor, permítanos estar cerca de usted, acompáñenos en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio para que nos explique de esta manera tan clara y así poder entender las mañanas del fin de semana, esto que viene complicado para la economía de las tres naciones. Gracias doctor, y le abrazamos, le deseamos un extraordinario fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana a todos. Que esté muy bien, es el doctor Luis de la Calle, economista y socio fundador de la consultoría de la Calle Madrazo Mancera.